Amén. Bueno, nuestro hermano Luis ya le dio gracias al Señor, ¿cierto? Para comenzar eh, nuestra clase del día de hoy. Y nuestra clase del día de hoy, hermano, yo quisiera comenzar con un libro, no sé si ya lo estudiaron antes o no, me perdí algunas clases, hermano Luis, no pude estar, pero he vuelto, he vuelto y quiero hablar sobre el libro de Malaquías. ¿Conocen el libro de Malaquías, hermano? A mí no me gusta estar sola por si acaso, me gusta estar acompañada, así que a mí no me importa que abran su micrófono siempre y cuando no haya bulla en su casa, ¿cierto? Y podamos escuchar todo para que podamos ir conversando. ¿Amén? Miren, vamos a hacer el estudio del libro de Malaquías, que es el último libro que está en el Antiguo Testamento antes de que comience el Nuevo Testamento. Así que si ustedes tienen su Biblia a mano, para que vean que no soy yo la que lo digo, sino que es el Señor, abran su Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Es un libro súper cortito que tiene apenas 4 capítulos. Me gustaría aquí empezar con el capítulo 1 y si el hermano Luis me permite en otra oportunidad, terminar con el resto del libro, ¿ya? Para comenzar, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir este tema con ustedes y quisiera hacer una introducción al libro de Malaquías. ¿En qué contexto, cierto, se presenta el libro? Y para que nosotros lo podamos entender y comprender por qué esta profecía que Dios le está entregando, cierto, al pueblo de Israel. Bueno, las profecías de Malaquías, hermano, fueron escritas 100 años después de que los judíos salieran de Babilonia y regresaran a Sión. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo el contexto histórico desde el retorno a Jerusalén hasta el tiempo en que Malaquías entra en escena. Si usted tiene alguna pregunta o algún aporte, alguna opinión, por favor no dude en preguntar, ¿ya? Vamos, el contexto histórico es el retorno de Israel, del pueblo de Israel, ¿cierto?, a su lugar y la reconstrucción que tienen que hacer. En el año 538 salieron los primeros judíos de Babilonia. Este grupo iba liderado por Zorobabel y llevaban mucha ilusión de un nuevo comienzo al regresar a la tierra prometida, luego de un cautiverio de 70 años, hermano. 70 años estuvo Israel esclavo, ¿cierto?, en Babilonia. La principal misión que llevaba Zorobabel era reconstruir el templo en Jerusalén. No solo tenía permiso del rey de Ciro, que era de Ciro, del rey de Persia, ¿cierto?, sino que también tenía el financiamiento, hermano. Estos son palabras del mismo Ciro que dijo en Esdras. Si ustedes ven un poquito más atrás, tenemos también a Esdras, que es nuestro libro profético, ¿cierto? Dice Esdras 1, 2, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, dice Ciro, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Así le dice Ciro, ¿cierto?, a los israelitas. Así que miren, los retornados tenían la oportunidad de un nuevo inicio, de comenzar una nueva vida. Y la prioridad, porque Dios les manda a reconstruir primero el templo, hermano, la prioridad debía ser lo espiritual, ¿cierto? Por eso, antes que su casa, debían reconstruir el templo. Así lo había puesto Dios en el corazón de Ciro, que era su instrumento para reconstruir. Podemos sacar una lección de aquí. Este es un principio espiritual. Cuando Dios nos da una nueva oportunidad, no es para que sigamos igual, hermanos, sino que es para que reconozcamos dónde nosotros nos hemos desviado y rectifiquemos. Luego vendrá la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, primero lo espiritual y luego lo natural.
Este es el mismo principio espiritual que Jesús enseñó cuando dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿cierto?, les será añadido. Así dice el Señor en su palabra. Así que lo que primero reconstruyeron del templo, los judíos cuando volvieron, no fueron los muros, hermanos, ni el santuario, sino el altar del holocausto. Así dice Esdras, si se pueden ir un poquito para atrás, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así: cuando llegó el mes séptimo, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entre Jesúa y Zorobabel se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Otra lección espiritual, hermano. Cuando uno regresa a Dios, ¿cierto?, el primer lugar al que uno se presenta es el altar de Dios, que representa el lugar de arrepentimiento y ponerse a cuentas con Él. Es el punto donde uno le confiesa sus pecados a Dios, ¿cierto?, los cuales son cubiertos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan, capítulo 1, versículo 29. Bueno, los que retornaron, ¿cierto?, a Israel comenzaron bien el proceso de restauración al construir el altar y ponerse a cuentas con Dios en un sentido espiritual. Pero unos versículos después, Esdras revela que algo les faltaba. En Esdras 3:6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Dios, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. ¿Ya? Como vimos que los que retornaron construyeron primero el altar, pidieron perdón, se pusieron a cuentas con Dios. Sin embargo, les faltó el cimiento. ¿Qué representaría el cimiento en nuestras vidas espirituales, hermano? ¿Alguno sabe? ¿Cuál sería nuestro cimiento? ¿Cuál sería en qué deberíamos basar nosotros nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? No, estoy solita, parece. Como no los veo a todos. La palabra de Dios. Amén, hermano Luis. Nuestro fundamento está y debe estar basado, ¿cierto?, en la palabra de Dios. En un sentido espiritual, si pedimos perdón a Dios, pero no edificamos nuestra vida sobre la palabra, entonces corremos riesgo de volvernos a desviar, hermano. Y eso es lo que yo siempre le enseño a los hermanos. Sí, para venir a Cristo, ¿cierto? Para ser salvo, debemos recibir al Señor en nuestro corazón y entregarle nuestra vida. Pero eso no es todo, hermano, porque corremos el riesgo de desviarnos si no conocemos la palabra del Señor. No basta solo con eso, ese es el paso, es la puerta, es el paso inicial que debemos dar, recibir al Señor en nuestro corazón, pero debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Amén. Voy a creer que me dijeron amén, ¿ya? No basta con ser salvos, sino que debemos ser transformados, hermanos, por medio de su palabra. No podemos quedarnos como estamos cuando venimos al Señor. Si veníamos siendo mentirosos, debemos dejar de ser mentirosos. Si veníamos como ladrones de allá afuera, debemos dejar de ser ladrones, ¿cierto? Y eso lo vamos aprendiendo a través de que nos sumergimos en la palabra del Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12, versículo 2 en adelante, dice: no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformar, ¿cierto?, nuestra mente, ¿cierto?, no es por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. La palabra en hebreo para arrepentimiento es teshuvah, que literalmente significa regresar o retornar. No es solo confesar la falta, sino que implica que debemos hacer un compromiso para retornar o volver a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Miren, hermanos, cuando los judíos regresaron, ¿cierto?, a Jerusalén, enfrentaron oposición. Cuando Dios nos lleva a nosotros a través de un proceso de restauración, debemos saber que puede levantarse oposición.
Esto le pasó a los judíos cuando estaban en proceso de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. En Esdras 4, del versículo 4 al 5, dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Miren, tristemente, los judíos se desanimaron por tanta oposición y al final cedieron y dejaron de construir el templo. Esdras 4:24 dice que cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. El pueblo de Dios se dejó amedrentar, ¿cierto? Se dejaron asustar y detuvieron la construcción del templo. Tras la oposición, espérame un poquito. Tras la oposición, el pueblo de Dios prefirió tomar el camino fácil, ¿cierto? Dejaron ahí, ¿para qué vamos a seguir? Hay mucha oposición, volvamos, mejor como estábamos antes, más tranquilos, ¿cierto? Y se dedicaron a construir sus casas y a levantar sus negocios en lugar de terminar de edificar la casa de Dios. Miren lo que hicieron, que a veces, muchas veces nosotros también cuando sentimos oposición o que tenemos dificultades y problemas, dejamos de lado lo espiritual, hermano, para dedicarnos solamente a lo material y nos olvidamos de Dios. Y no es la idea, ¿ya? Así que cuando uno comienza a trabajar en la restauración espiritual, siempre vamos a tener oposición porque el enemigo trata de desanimarnos y trata de interrumpir el crecimiento espiritual. Nos pone obstáculos, nos pone distracciones, ¿cierto? Lamentablemente, hermano, muchos permiten que ese desánimo los invada. De esa manera, dejan de lado el proceso espiritual y regresan a enfocarse solamente en las cosas del mundo o en actividades o en otras cosas, en vez de buscar al Señor como Él merece ser buscado, en oración, en ayuno, participar en los cultos. Amén. Miren, cuando los judíos dejaron de reconstruir el templo, Dios levantó a dos profetas, hermanos, que también son dos libros que encontramos en la Biblia, Ageo y Zacarías. A ambos los mandó con un mensaje de exhortación. Recuerden que estamos viendo el antes del profeta, ¿cierto? Malaquías, para que aprendamos en qué contexto Dios envía este mensaje al pueblo de Israel. Si tiene alguna pregunta, no dude, ¿ya? Miren, el mensaje de Ageo lo recibió él en una fecha muy especial y lo entregó en esa fecha, el primer día del mes sexto, que es precisamente el inicio del periodo de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Si ustedes abren Ageo capítulo 1, versículo 1, que lo vamos a buscar, lo que dice el pueblo, dice el Señor en su palabra. Dice, Ageo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, tengan su Biblia en la mano, hermano, para que ustedes mismos vayan corroborando. ¿Qué dice? El versículo dice, así ha hablado Dios, Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada, ¿cierto? Eso estaba diciendo el pueblo, que todavía no llegaba el tiempo para que la casa de Dios fuera reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo, miren lo que les dice Dios al pueblo, le dice, es para vosotros tiempo, ¿cierto? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Dios les llama la atención, ¿cierto? Les llama la atención, o sea, ustedes están adornando sus casas, arreglando sus casas, haciéndolo todo ya, y tienen abandonado la casa de Dios, ¿cierto? El templo. Pues así le dice el Señor, lo llama a meditar, hermano. Le dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿cierto? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no se sacian, beben
y no quedan satisfechos. Se visten y no se mantienen calentitos. Y el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. Así les dice Dios, mediten sobre vuestros caminos. Buscan mucho, ¿cierto? Traen madera, reedifiquen la casa. Perdón, me adelanté mucho. Bueno, Dios los llama a meditar, meditar sobre sus caminos, ¿cierto? Buscan mucho y hallan poco, dice. Se encierran en sus casas y lo que Dios hará es disiparla en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Ya? Lamentablemente, cuando uno comienza más a preocuparse en sí mismo, uno se empieza a secar, hermano. Uno empieza a sentir la falta de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Así que debemos tener en primer lugar siempre a Dios en nuestro camino. Miren la respuesta que le dio el pueblo a Dios. El pueblo atendió el mensaje del profeta. La Biblia dice que el día 24 del mes sexto regresaron a edificar el templo. Eso está en Ageo, el capítulo 1, el versículo 14 y 15. También en lo espiritual nosotros debemos poner nuestras prioridades en orden. Si ponemos la prioridad en lo espiritual, todo lo demás, hermano, todo lo demás estará ordenado en nuestras vidas, ¿ya? Así que ese fue el mensaje que dio Ageo. Pero también Zacarías entregó un mensaje a este pueblo, que fue complementario a lo que dijo Ageo, ¿ya? El mensaje que en realidad entrega Zacarías es que el éxito no se alcanzará por la capacidad humana, sino solamente por la gracia de Dios. Si usted lee Zacarías, el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. No menospreciemos, hermanos, los avances pequeños, pues la meta se alcanza paso a paso. Zacarías 4:10 dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? No importa que encontremos oposición o que encontremos obstáculos en nuestro camino. Debemos saber que Dios es quien nos da la victoria y Él es quien nos dará la gracia para restaurar nuestras vidas. Y en ese proceso no debemos menospreciar los pequeños avances, hermanos, que vayamos teniendo o haciendo en el camino. Amén. La oposición siguió después de esto, pero el pueblo de Dios siguió firme y Dios le dio gracia para continuar en su misión y finalmente lograron terminar el templo. ¿Ya? Pero miren, terminaron el templo. Por un tiempo estuvieron bien, pero algo pasó en el corazón de todo el pueblo, hermano. Y allí es donde viene el mensaje de Malaquías. Y ahora pasamos al libro de Malaquías. Amén. Miren, Malaquías, 100 años habían pasado después del retorno, ¿ya? Desde que los judíos habían salido de Babilonia y habían retornado a Sión. El templo ya estaba terminado, Nehemías ya había reconstruido las murallas y las puertas, pero la gente prefería vivir lejos del templo, lejos de la ciudad, lejos de Jerusalén. Por eso Jerusalén todavía se encontraba abandonada. Estaba construido el templo, pero la gente finalmente igual la había abandonado. La gente estaba desanimada porque habían retornado a Sión, pero no habían logrado florecer y vivir en bendición ni en prosperidad, sino que continuaban en un estado de limitación y supervivencia. Y los judíos continuaban estando bajo el dominio extranjero, pagándole impuestos. En realidad, los judíos nunca se independizaron. Ante eso, muchos se preguntaban si había valido la pena dejar Babilonia y regresar a la tierra prometida. En un sentido espiritual, hermano, también muchos se preguntan si valdrá la pena apartarse del mundo y esforzarse por vivir una vida como Dios manda.
¿No se han encontrado ustedes con personas que dicen, pero ¿para qué? Si así estamos bien. Yo sirvo a Dios a mi manera y creo en Dios a mi manera. ¿Se han encontrado, hermanos, con personas así? Que no quieren dejar el mundo y no quieren vivir conforme como el Señor lo manda en su palabra. Amén. Vamos a aprender un poquito entonces del libro de Malaquías. El autor del libro de Malaquías, ¿cierto? No se sabe, no se sabe quién es, ¿ya? Déjenme compartirle ¿cómo se llama? Mi PowerPoint, ¿ya? Espérenme un poquito. Un poquito, hermano, ya que les voy a compartir mi PowerPoint. Para que podamos compartir pantalla. Avanzado, parte de la pantalla. Compartir el sonido. Y compartir. Compartir. Un poquitito. Ustedes me avisan si se ve bien, ¿ya? Vamos a poner acá esto. Que tengo medio al revés. Aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Como introducción al libro del Malaquías. Ya vimos entonces el contexto histórico en el que se presenta este libro para que nosotros podamos aprender de él, ¿ya? Ahí tengo el PowerPoint. Ya me voy entonces a la... Aquí estamos. Ahí estamos, ¿cierto? Miren, el significado de Malaquías es mi mensajero o mi ángel, ¿ya? Existe la duda si el nombre se refiere a una persona, ya que no se menciona su linaje, tal como sucede en otros libros, ¿cierto? Tal vez el autor prefirió permanecer en el anonimato y simplemente se presentó como el mensajero de Dios. Algunos comentaristas judíos, ¿cierto?, sugieren que el autor podría ser Esdras, Mardoqueo o Noemías, pero estas son solo suposiciones. Ya en realidad no sabemos quién es. Lo importante es que el mensaje no es de un hombre, sino de Dios. Algo interesante es que este libro de la Biblia es el que tiene más citas directas de Dios, en una proporción del 85% en relación al resto del texto. Por lo tanto, podemos decir que el mensaje viene directamente dado por Dios. Y Malaquías es solo, ¿cierto?, el mensajero que se menciona que fue a través de él que se escribió, que se envió el libro, ¿cierto? Que se envió el mensaje. Entonces, déjenme ponerlo. Sigamos. El primer versículo, ¿cierto?, de Malaquías, espérenme un poquitito, hermanos, por favor, que aquí estoy, ahí está, cierro esto. Ahí está. Voy a volver a compartir pantalla, ya que se me salió. Compartir pantalla. Ahí está. Perdón. Ahí está. Ya, miren. El primer versículo, mire, abramos el libro de la Biblia en el libro de Malaquías. Ya les dije que era el último antes del Nuevo Testamento, ¿cierto? Miren, el primer versículo dice así, para el que tiene abierta su Biblia, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El primer versículo dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel, ¿ya? La palabra que se traduce aquí como profecía, hermano, en hebreo se escribe masá, que significa carga, o sea, que se le había entregado una carga al profeta, ¿cierto?, como una advertencia que él tenía que entregar. Así. Una advertencia o llamado de atención. Es un mensaje con gran
peso que cae sobre los hombros de este profeta, ¿cierto? Y él no queda tranquilo hasta que sea capaz de transmitirlo, ¿ya? Esto no solo le pasó a Malaquías cuando se le entregó una profecía, sino que hay varios profetas en la Biblia a los que se le entregó este tipo de profecía, una carga que tenían que entregarla y no quedaban en paz hasta que era entregada al pueblo. La profecía de Malaquías es una de estas cargas, y la idea de que el profeta transmita esta carga al pueblo es porque Dios quiere que el pueblo abra los ojos, que atiendan el mensaje y que hagan cambios en su vida, por hermano. No se trata de escuchar el mensaje y que todo quede así, ¿ya? Sigamos. Ahí está. El mensaje de Malaquías viene en un formato que es muy interesante, ya que sigue un patrón de preguntas y respuestas entre Dios y su pueblo. A lo largo de este libro vamos a ver que el pueblo de Dios se había desviado por paradigmas falsos que estaban dañando sus vidas, ¿cierto? Y afectándolos de una u otra manera. Entrar aquí, esperemos un poquito, que voy a tener que volver a encasillar esto. Ahí sí. Veamos. A lo largo, bueno, ya vimos que estaban afectando la vida de las personas, ¿cierto? Y su relación con Dios. Y las palabras proféticas de Malaquía vienen a corregir y a aclarar ciertos malos entendidos y paradigmas que necesitan ser corregidos, ¿ya? Aunque estos mensajes fueron dirigidos al pueblo judío hace miles de años, también, hermanos, nosotros vamos a aprender que nos toca también a nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Veamos el segundo versículo de la Biblia. Dice así. ¿Me lo puede leer, hermana Mercedes? ¿Puede, por favor? El versículo 2. Amén. Amén, ¿puedo leerlo yo, hermana? Amén, hermana Minta. Léalo usted. El versículo 2 de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ese es el 2. Amén. Ese es el 2. Muchas gracias, hermana. Miren, el mensaje comienza de una manera muy linda, muy linda. Miren lo que dice el Señor. Dice, yo los he amado. Yo los he amado, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta que uno le daría a alguien que te está diciendo, te amo? ¿Cómo respondería usted? Te amo. ¿Cómo responderíamos nosotros? Amén. ¿Quién pueda? Que es en el momento. Que es en el momento, podría ser. Te amo es en el momento, y yo os he amado, es que siempre los he amado. Siempre Él nos ha amado. A una respuesta así, hermana, cuando el Señor nos dice, yo los he amado, uno debería responder, yo también te amo, Yo Señor. también, Y yo también. agradecerle a Dios por ese amor tan grande que Él nos da a nosotros, ¿o no? Amén. Esa es la respuesta que uno debería dar. Yo Amén. también te amo, si se Amén. trata de una relación sana, de amor mutuo. Pero veamos, ¿qué respondió el pueblo, po? ¿Qué respondió el pueblo? Dice, ¿en qué nos amaste? ¿Se fijan, hermano, cómo respondió el pueblo? ¿En qué nos amaste? Tú nos dices, te amo, pero yo los he amado. ¿Y en qué nos amaste, Señor? Así responde el pueblo. Esa reacción es inesperada, porque el pueblo de Dios parece estar poniendo en duda que Dios realmente los ama. Esa respuesta implica que ellos no han sentido el amor de Dios. Y debemos preguntarnos por qué el pueblo de Israel no sentía el amor de Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque se habían separado de él. Separado de
Israel, ¿cierto? Miren, vamos a poner énfasis en esto antes de entrar a la respuesta, porque hay algo importante en esta declaración de amor y la respuesta tan fría que dio el pueblo de Israel. Aparentemente el pueblo estaba decepcionado porque Dios no le había dado lo que ellos esperaban. Los judíos de ese tiempo estaban dudando si había valido realmente la pena salir de Babilonia y regresar a Sión. Habían llegado llenos de esperanza, con sueños de una vida mejor, pero luego se enfrentaron a una vida difícil, de escasez y llena de obstáculos. Los retornados hermanos estaban decepcionados. No se atrevían a admitirlo, pero sus actitudes reflejaban una rebelión contra Dios, porque comenzaron a darse ciertas libertades morales y religiosas. Y eso era evidente conforme vamos a ir leyendo, ¿cierto? Estudiando el libro de Malaquías. Y a veces no les pasa eso a muchos cristianos, hermanos, a muchos creyentes, porque cristianos ya, cuando uno ya ha cambiado su vida y ha dejado de ser lo que era antes en el mundo y comienza a hacer lo que Dios espera de nosotros. Hay muchos creyentes que aceptan al Señor en su corazón y que vienen a la iglesia, ¿cierto? Y cuando ellos creen que el venir a la iglesia, y a veces, muchas veces responsabilidad de nosotros que les predicamos un evangelio de oferta y demanda, ven esto, entrega tu vida, que el Señor te va a sanar, te va a dar riqueza, te va a sacar de tu problema, va a encontrar trabajo y cuántas otras cosas que a veces nosotros le predicamos a los hermanos. Y a veces la gente se encuentra y abre sus ojos y se da cuenta que la vida sigue siendo a veces más difícil. O que igual hay escasez y que igual está llena de obstáculos en la vida, tal como le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Y tal vez también puedan decepcionarse. A lo largo de este libro, hermanos, vamos a ir viendo cómo Dios va a provocar al pueblo a pensar y los va a empujar a que sean sinceros con ellos mismos, sacando lo que realmente hay en su corazón. Y esto debe hacernos pensar también a nosotros, hermanos, que si alguna vez nos hemos molestado con Dios porque Él no nos ha dado algo que deseamos o que esperemos de Él, eso debemos de meditarlo en nuestro corazón. ¿Nos enojamos con Dios porque Él no responde como yo esperaba que Él me respondiera? Él es Dios, hermano. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Acaso tiene que Él andar detrás de nosotros suplicándonos para que creamos en Él, para que aceptemos sus estatutos? Somos nosotros los que tenemos que andar detrás de Dios rogándole por misericordia, hermano, para que nos perdone, para que nos mire con bondad, porque nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que le hemos fallado a Dios. Y le andamos preguntando a Dios, bueno, si dices que me ama, ¿dónde está tu amor? Pues no lo veo. ¿Ah? Porque hay muchas veces nosotros reaccionamos de esa manera. Veamos, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio a esa pregunta que el pueblo le hizo? La respuesta, hermano, podría confundirnos aún más, porque no es lo que nosotros esperamos oír. Volvamos a leer el versículo, dice, ¿en qué nos amaste? Le dijo el pueblo, ¿cierto? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, dice el Señor, ¿cierto? La respuesta de Dios tal vez podríamos traducirla como escogí a Jacob y rechacé a Esaú, ¿cierto? Aquí de inmediato la mente se nos va hacia Esaú y nos preguntamos, pero ¿por qué Dios rechazó a Esaú? Y ya vamos a hablar de eso, pero primero concentrémonos en el mensaje que Israel necesitaba oír. Ellos necesitaban recordar, hermanos, que son el pueblo escogido de Dios. Esto lo dice Isaías en Isaías capítulo 41, del versículo 8 al 9. Dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Y la pregunta podría ser aquí, ¿por qué rechazó a Esaú? Podría ser esa, pero más bien deberíamos preguntarnos, hermano, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios escogió a Jacob? ¿Cierto? Más que preguntarnos por qué rechazó a Esaú, ¿por qué escogió a Esaú? A Israel, perdón. La respuesta es que Dios lo escogió
para ser un pueblo especial, hermano. Deuteronomio 7, del versículo 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos yo los he escogido o los he querido, pues vosotros era el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esa es la respuesta que Dios le está dando. Aborrecí a Esaú y elegí a Jacob, porque lo amé, porque lo escogí para hacer de él un pueblo especial. ¿Se entiende, hermano? Lo especial no es que ellos sean mejores que los demás, más bien la diferencia es lo que Dios hará con ellos. Porque Dios es capaz de tomar lo vil del mundo, hermano, como a mí, como a ti, y transformarlo para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea glorificado. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Tomó a lo más vil del mundo para hacer de ellos un pueblo santo y que el mundo viera lo que significaba que ellos tuvieran al Eterno, al Dios Todopoderoso, como Rey, como Señor. Amén. Amén. Veamos. Israel es una nación a través de quien Dios se manifestaría al mundo de diferentes formas. Y la más especial es que el Mesías vendría a través de su simiente para salvar al mundo. Miren lo que dice Pablo. Pablo, ¿cierto?, hace una referencia a esta escritura en Malaquías. Él dice que la elección no tiene nada que ver con lo que cada uno hizo, sino que fue una decisión de Dios. Miren, tengo ahí en la diapositiva, ¿quién entendió la mente de Dios? Algo que debemos saber es que no podemos llegar a entender la profundidad de los pensamientos de Dios. Pablo lo dice en Romanos 11. Así dice en el versículo 33-36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, hermanos, y por él, y para él son todas las cosas. ¿Quién puede cuestionar por qué Dios elige a uno o elige a otro? De él, por él y para él son todas las cosas. También Isaías lo explica, que la mente de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55, el versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al final, hermano, debemos darnos cuenta que solo Dios sabe lo que hace y lo que Él hace bueno, aunque nosotros no lo podamos entender. Dios nos invita a que confiemos en Él y le amemos por quien Él es, y no porque lo entendamos, ni lo porque Él, y ni siquiera por lo que Él nos pueda dar. Amén. Miren, Romanos 9, del versículo 10 al 13, dice así Pablo, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque Él es quien llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sí o no? ¿Se lo dijo Dios a Rebeca o no? El menor, ¿cierto? O sea, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. La pregunta que debemos hacernos es la que Pablo hace aquí a continuación.
en el 9:14, capítulo 9, Romanos 9, capítulo 14, Romanos 9, versículo 14 al 16, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Porque elige a uno o elige a otro, hermano? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, hermano, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escogió a Jacob y a su descendencia para hacer una obra especial a través de ellos, no porque ellos lo merecieran, sino porque Dios tiene un propósito divino con cada uno de ellos. Lo mismo que con nosotros, hermana. Dios te escogió porque tú eres especial, porque eres justa, porque eres más buena o más bueno que otros. Dios te escogió porque ha tenido de ti misericordia, hermano, hermana. Por eso Dios puso sus ojos sobre ti, porque ha tenido de ti misericordia. Amén. Veamos un poquitito, hermano, ¿cierto? Lo que dice la Biblia con respecto a Esaú, y Dios ya conocía su corazón. Por eso él sabe qué elección hacer. Dios conocía el corazón de Esaú. Miren, vamos a leer aquí mismo en Malaquías, ¿cierto? Lo que dice el Señor sobre Esaú. Dice, a Esaú aborrecí, el versículo 3 dice, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El versículo 4 de Malaquías dice, 1:4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. ¿Por qué les llamarán territorio de impiedad? ¿Por qué dice Malaquías esto? Que a los descendientes, cierto, de Saúl se les llamará territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, dice la palabra del Señor. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Miren, para que entendamos un poco, debemos explicar primero que Malaquías se refiere a Esaú como Edom. ¿Se fijan aquí que está hablando de Esaú y habla de Edom? Cuando Edom dijere, dice aquí la palabra del Señor, dice, que es otro nombre que se le dio a Esaú. Edom viene de la palabra Adom, que significa rojo, y se le llamó así a Esaú porque él era pelirrojo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el pelirrojo? Y también porque vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas rojas. Él despreció lo espiritual, hermano, por lo material. Él tuvo hambre, quiso saciar su hambre de su carne y él cambió lo espiritual, su primogenitura, por un plato de lentejas. Dios ya conocía el corazón de Saúl, ¿cierto? Él que todo lo conoce, sabe cómo nosotros somos, cómo nos comportamos, y aunque se lo ocultemos al mundo, Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, hermano. Entonces, dice Malaquías, que explica finalmente sobre Saúl, dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. La actitud de Saúl es de alguien que reta a Dios, ¿o no, hermano? Bueno, si me arruina, me vuelvo a levantar. ¿No es eso lo que está diciendo? Usted lo está leyendo con sus ojos, ¿cierto, hermano? Eso dice Saúl. Bueno, si me arruino, me vuelvo a levantar, pues, ¿cierto? Si se arruina lo que hace como consecuencia de su pecado, él dice que no se arrepentirá, sino que volverá a hacer lo mismo. Pero Dios dice que las consecuencias siempre regresarán. Para un corazón no arrepentido y que vuelva a hacer una y otra vez lo mismo,
las consecuencias se le volverán a repetir. En la Biblia leemos que Saúl nunca quiso vivir bajo las normas de Dios, hermanos. Por ejemplo, lo primero que hizo en enojo en contra de sus padres y también en desafío en contra de Dios fue que se casó con mujeres cananeas. ¿Se acuerdan los que han leído la historia? Él se fue y se casó con mujeres cananeas y no solamente tomó una, sino que tomó dos, ¿cierto? Podríamos decir que es el primer bígamo, podríamos decir, ¿cierto? En contra de la voluntad de sus padres y en contra de la voluntad de Dios. Él menospreció todo lo que venía de parte de Dios. Por eso él se fue a vivir fuera de la tierra prometida. Él no quiso quedarse con sus padres en la tierra que Dios le había prometido, porque él prefería ser rey del desierto, dijo él. Lo dijo con sus palabras, que un forastero en la tierra que Dios le había dado a su familia. 5 segunditos, hermanos. Chicos, perdón, hermano, que tengo a mi muchacho ahí muerto a la risa, ya lo reté. Sigamos. Eso, cierre la puerta mejor. Aunque Saúl salió de la tierra prometida para hacer su propia voluntad, la realidad, hermanos, es que nadie puede huir de Dios. ¿Sí o no? Dice un texto, si me fuera a lo más alto o a lo más profundo, allí estás tú, Dios. Y Él conoce nuestro corazón, aunque ocultemos nuestros hechos, hermanos, a los ojos del hombre. Dios sabe lo que estamos haciendo allá afuera. Dios sabía que Saúl tenía un corazón rebelde y que quería hacer lo que a él se le daba la gana. Hasta los confines del mundo llega la justicia de Dios, hermanos. Y eso es lo que dice el siguiente versículo en Malaquías 1:5. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de la tierra, porque Él todo lo ve. Esaú y Jacob venían de la misma familia, hermano, pero cada uno siguió un camino muy diferente. Uno se apartó de Dios y el otro hermano escogió seguir a Dios. Y él fue escogido por Dios para ser su pueblo especial, ¿cierto? Porque tenía su corazoncito inclinado a Dios. Por eso cuando el pueblo de Dios comenzó a desviarse en tiempos de Malaquías, el Señor les llama la atención. A través del profeta los llama a reaccionar y a regresar como Dios manda, a regresar a vivir como Dios manda. Amén. ¿Qué hora es? ¿Estoy en la hora o no? Me falta un poquitito ya para que no me vayan a retar. Ahí estamos. Vamos al versículo del 6 al 14, hermano. En el versículo 6, Dios se queja de la falta de respeto del pueblo hacia él. Malaquías 1:6 dice así. ¿Me lo puede leer alguien que tenga su Biblia abierta? Malaquías 1, versículo 6. Amén. Amén, hermana, la escucho. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Grandes declaraciones que hace el Señor y graves, ¿cierto? Él dice aquí, él está dando un ejemplo a Israel, está diciendo, ¿saben qué, chiquillos? ¿Saben qué, pueblo mío? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, ustedes me consideran su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está el temor de ustedes hacia mí? ¿Cierto? Y a los sacerdotes también los increpa y le dicen, ustedes menosprecian mi nombre. Y ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, no tenían ni idea, hermanos, de lo lejos que estaban de los estatutos de Dios. No tenían ni idea. Antes de entrar a ver por qué Dios le dice esto, veamos lo que la Biblia dice sobre estos dos tipos de relación que el Señor menciona acá. Pues Él se presenta como Padre y como Señor, ¿cierto? Así se presenta también a nosotros. Muchos de nosotros cuando oramos le decimos a Dios que Él es nuestro Padre, ¿cierto? Y también cuando oramos decimos que Él es nuestro Señor. Amén. Veamos.
La primera mención de Dios como Padre la encontramos en Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, dice el Señor en su palabra. Los profetas también lo mencionan en Jeremías 31, versículo 9, dice: porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. En Isaías 63, versículo 16, dice así: tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Bueno, la Biblia dice que Israel es el primogénito de Dios. Sin embargo, Pablo habla de otros hijos de Dios también. En Gálatas 3:26 dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermana, no solo el pueblo de Israel puede llamar Padre a Dios, usted y yo también, porque fuimos, ¿cierto?, adoptados como hijos de Dios por nuestra fe en Jesús. Amén. Todos los que creen en Jesús se les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Amén. Abba Padre. El apóstol Juan también habla del Padre Celestial y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Amén. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Este último versículo revela mucho porque no solo nos dice que Dios nos acepta como hijos, sino también quiere que seamos transformados para ser como Él, para ser dignos hijos de Dios, dándole honra como Padre. ¿Honra usted a su Padre, hermana querida, hermano querido? ¿Honra usted con su vida a Dios? Cuando se mira al espejo, ¿ve a Cristo reflejado en usted? ¿Le estamos dando honra a Dios? Haciendo, ¿cierto?, nuestro esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo y por la transformación que nos da el escudriñar su palabra, que vamos dejando ya lo que era de antes y vamos siendo transformados a lo que Dios quiere que seamos. Amén. Ahí está cómo debemos honrar a nuestro Padre. Veamos el siguiente. Dios como Señor. Miren, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre Dios como Señor. Por definición, ¿quién es Señor? ¿Qué es Señor? ¿Quién es un Señor, hermana? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra Señor? Cuando usted dice Señor, ¿a qué se refiere? Con respecto a Dios. ¿Alguien a quien servimos? A alguien a quien servimos. Muchas gracias, hermana Luisa. Está atenta. Sí, miren, por definición, Señor es quien manda y alguien que tiene autoridad. Si Dios es el Señor, entonces esto implica que su pueblo, ¿cierto?, es su siervo. Que nosotros, si le llamamos a él Señor, somos sus siervos. Por lo tanto, se espera que tanto Israel como nosotros estemos sujetos a Dios y le obedezcamos, hermanos. En Lucas, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo les digo? Miren lo que dice, el que quiere buscar Mateo capítulo 7, ahí está de todas formas en la pantalla, pero no está completo, ¿cierto? Jesús explicó que no solo se trata de usar el título de Señor, sino que tenemos que obedecerle. Miren lo que dice Mateo 7, del versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren lo que dice Jesús. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Se fijan, hermano? Muchos de nosotros decimos Señor, Señor, pero ¿hacemos la voluntad de Dios? La frase que se traduce aquí como hacedores de maldad en griego es anomía, que literalmente significa, hermano, alguien que está sin ley. Alguien que vive sin ley. Lo que Dios manda se encuentra en sus mandamientos, pues, en la ley de Dios, ¿cierto? Amén. Amén. Así que reconocer que Dios es Señor implica hacer su voluntad, hermanos, y cumplir sus mandamientos. ¿Acaso vino Jesús a abrogar la ley de Dios? ¿Vino a anularla, a abolirla? No, hermano. Él vino a cumplir la ley de Dios. Y si Él vino a cumplir la ley de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir la ley de Dios. Ya sabe Dios que solo no podemos. Por eso nos dejó la ayuda de su Espíritu Santo, ¿cierto? Para que nos aferremos con todas nuestras fuerzas a Dios. Nos dejó su palabra como un mapa que debemos seguir y guiarnos a través de ella para conocer cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Quien no hace la voluntad del Padre, entonces no es parte de su reino. La entrada al reino es por gracia, pero la permanencia implica obediencia a Dios. Jesús mismo lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? El que hace la voluntad del Padre. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Miren. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. ¿Cierto? Miren, la reacción del pueblo. Veamos. El versículo 6, la última parte donde hace la pregunta. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Le responden a Dios, estos patudos, digo yo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cierto? ¿En qué te hemos deshonrado? Preguntan, ¿cierto? En el versículo 7. Bueno, de nuevo, ¿dónde está mi honra y mi temor? Dice el Señor. Regresemos a Malaquía y leamos de nuevo la queja del Señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? La queja es doble. No le honran como padre, no le temen como Señor. Una queja es similar, ¿cierto? Una queja similar presenta el profeta Isaías en el primer capítulo. Isaías 1, el versículo 2 y 4 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Al leer esto, hermano, debemos preguntarnos si nosotros también estamos honrando a Dios como Padre y si le hemos obedecido como Señor. Porque cuando aprendemos de la palabra de Dios, no es solo para aplicarla a los judíos, al pueblo de Israel, que muchos he escuchado por ahí decir, mírenlo cómo están por haber despreciado a Dios, pero ¿cómo estamos nosotros también, hermanos? ¿Cómo está su vida ante los ojos de Dios? Él que conoce nuestro corazón, que sabe perfectamente cómo usted está. Y usted muchas veces tampoco honra a Dios, ni yo, hermanos, y hemos perdido muchas veces el temor de Dios. Y Dios nos hace este mismo reclamo que le hace al pueblo de Israel, también nos hace a nosotros este reclamo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Nos dice el Señor en su palabra. Amén. Bueno, de nuevo vemos que el pueblo responde con preguntas, lo cual hace evidente que ellos no tienen idea alguna de lo que están haciendo. El pueblo está en completa negación, hermano, en completa ignorancia. Ante eso, Dios va a darle ejemplos
de cómo lo han deshonrado y cómo lo han menospreciado. Comencemos con la respuesta corta y luego iremos a los detalles que se presentan en los siguientes versículos. Menosprecio y deshonra. A la pregunta, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor responde. ¿Qué responde? Miren, véanlo ustedes mismos en el capítulo 7, o sea, el versículo 7, la primera parte del versículo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Eso dice el Señor, ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde, en que piensan que la mesa de Dios es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice Dios. Asimismo, cuando ofrecen el cojo al enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, pues. Preséntales el cojo, el ciego o el enfermo a tu gobernante, a tu presidente, a tu rey. Nosotras las mujeres, preséntale uno cojo, ciego, todo mal hecho, quemado, preséntale ese plato a tu esposo o a tus hijos. ¿O no es que cuando se nos quema el alimento no partimos al tiro a hacer otra cosa para no ofrecerlo eso despreciado a los nuestros? ¿Y cómo venimos a ofrecerle a Dios lo que nos sobra, hermano? ¿Cómo venimos a ofrecerle a Dios lo no preparado, hermanos? Lo no apartado para Él. Esa es la queja que tiene Dios contra Israel. Ustedes no se dan cuenta, pero los animales que traen para ofrecerme en sacrificio son animales que están enfermos, que están cojos. ¿Le ofrecerían eso a alguien que ustedes consideran de autoridad? Les pregunta el Señor aquí. Preséntalo pues a tu príncipe. El versículo 8, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Las dos respuestas se refieren a los sacrificios que hacían en el templo, hermano. En el altar del holocausto se ofrecen los sacrificios que el pueblo lleva, ya sean corderos, becerros, cabritos y aún palomas y ofrendas de grano, ¿cierto? Parte de los sacrificios se consumen en el fuego del altar y otra parte, ¿se acuerdan? Debía ser asignada como comida para los levitas. Por eso el Señor hace referencia a la mesa y al pan, ya que parte de los sacrificios era alimento para los levitas que servían a Dios en el templo. ¿Se acuerdan de esa parte, hermano? ¿Cierto? Amén. Que las ofrendas que se traían, una parte era ofrecida al fuego de Dios, al altar de Dios, y la otra parte era para alimento de los levitas, de las viudas, de los huérfanos, de los que estaban en necesidad. ¿Ya? Veamos. Menosprecio y deshonra. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Pregunta el pueblo. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dice el Señor. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Esos versículos, ¿cierto? Se definen exactamente lo malo que estaban haciendo los israelitas, lo malo con los sacrificios que estaban ofreciendo. Dicen, cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio no es malo, cuando ofrecen el cojo no es malo. El problema es que la gente estaba llevando al tabernáculo animales enfermos y defectuosos para ofrecerlos a Dios. Eso era una falta de respeto absoluta al Señor, hermanos. Y Él los confronta haciéndoles ver que nunca le darían eso a un líder secular. ¿Sí o no? Cuando uno va de visita donde una hermana quiere hacer el mejor kuchen, o no, o si va a ver al pastor al templo, le lleva un regalo para su cumpleaños, no es algo que le sobra a usted. Usted elige, escoge lo mejor, ¿cierto? Para darle a quien usted ama, ¿ya? El título que se menciona acá de líder es Pajá, que se refiere a un gobernador regional de Persia, ya que en ese tiempo todavía estaban bajo el imperio persa los israelitas. Si no le darían, le dice el Señor, una ofrenda así al líder de Persa, ¿por qué se atreven a ofrecérselo a Dios? En eso lo deshonraban como padre, ¿ya?
Miren, la calidad de los sacrificios debía ser esta, como tengo en la diapositiva. Esto no solo era una falta de respeto hacia Dios, sino que también era prohibido según la ley. En Levítico está delineada la calidad que debían tener los sacrificios que se presentaban en el templo. Levítico 22, del 19, el 20 y el 22 dice, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las vacas. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Esto no es una sugerencia, hermano. Dios no le estaba sugiriendo, ¿saben, chiquillos? Que cuando me traigan ofrenda, no me traigan lo que les sobra, no me traigan lo malo. No, era una regla, una norma que Dios le estaba entregando en el libro de Levítico. Levítico significa ley. Amén. Tampoco es una exigencia vana, sino que es muy simbólica, ya que sabemos que los sacrificios que se hacían en el templo son una sombra del sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz como Cordero de Dios. Y Jesús fue un sacrificio sin mancha, sin pecado, hermano. ¿Cierto? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Así dice la palabra del Señor, hermano, que debemos traer nuestras ofrendas delante de Dios sin manchas, sin contaminación, con un corazón puro, con un corazón arrepentido, con un corazón perdonador, con un corazón que va y pide perdón cuando se equivoca. Amén. Porque él mismo dice en su palabra, cuando vengan y traigan ofrenda delante de mí, te acuerdas en el camino que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo en contra de ti y tú no sabes qué. Anda, ve, ponte a cuentas con tu hermano y luego presenta la ofrenda. Amén, dice el Señor en su palabra, ¿o no? ¿Lo estoy inventando? Lo dice, ¿cierto? Miren, aquí el Señor señala a los sacerdotes, lo leímos, ¿cierto? Dice en el 6, dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y dicen, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué me has deshonrado? En que ustedes piensan, le dice a los sacerdotes, que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego, ya leímos el 8, ¿no es malo acaso? Ahora pues dice, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Miren, el mensaje de Malaquías para todo el pueblo. Sin embargo, aquí hace una mención especial a los sacerdotes. ¿Cierto? El Señor les llama la atención en especial a ellos porque ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo sobre el orden de Dios. Ellos debían enseñarle al pueblo sobre el tipo de sacrificio que debían traerle a Dios y estaban fallando en eso. No le estaban enseñando al pueblo como Dios quería que le enseñaran. Por eso la gente no entendía cuando le decían que Dios no aceptaba su sacrificio. Cuando Dios le hace este reclamo a través de Malaquías, la gente no entiende, el pueblo no entiende. Y los sacerdotes que sí debían entender, que sí tenían el conocimiento de la ley de Dios, estaban aceptando que el pueblo trajera cualquier cosa ante el altar de Dios. Perdonen, hermanos, si grito mucho, pero es que me emociono o no sé. A veces nosotros también traemos cualquier cosa y hacemos cualquier cosa delante de Dios creyendo que está bien y no escudriñamos la Escritura para entender que lo que estamos haciendo es ofrecer fuego extraño delante de los ojos de Dios. Y Dios tiene ese reclamo en contra de nosotros, hermano. Tiene ese reclamo en contra de nosotros. Hemos perdido el temor a Dios. ¿Cuáles son las cosas que realmente a Él le agradan y qué es lo que no le agrada? Debemos escudriñar la Escritura para no hacer cosas y traer cosas extrañas delante de la presencia de Dios. El Señor le llama la atención en especial a los sacerdotes, ya les dije, porque ellos eran encargados de enseñarle al pueblo sobre el orden de Dios. Una cosa es que el pueblo presente sacrificios defectuosos, hermano, ya no tienen idea, no le hemos enseñado, no saben. Pero una cosa peor es que los sacerdotes, los líderes,
lo acepten. En lugar de ayudar y enseñar al pueblo, los sacerdotes se hacían cómplices, hermanos, con estas ofrendas defectuosas que traían delante de la presencia de Dios. Y miren, el problema con los sacerdotes es que no solo recibían los animales defectuosos, acuérdense que también ellos debían comer de lo que se traía al altar, ¿cierto? De lo que la gente traía, sino que después despreciaban la carne de esos sacrificios, ¿sí o no? Ellos que debían comer una porción de lo que se ofrendaba al templo, ¿ya? Pero leamos, ¿cuál era la queja de los levitas? Y vosotros, dice el Señor en Malaquías 12:13, lo habéis profanado cuando ustedes dicen, inmunda en la mesa de Dios. ¿Qué van a andar comiendo de esas cuestiones? Si nos trajeron unos verrugosos, unos roñosos, unos penniquebrados, unos medio hediondos, ¿qué vamos a estar comiendo de la mesa que Dios nos ofrece? No, decían ellos, eso decían los sacerdotes, hermanos. Ellos mismos aceptaban esas ofrendas inmundas y después menospreciaban la mesa de Dios si ellos mismos eran los que lo aceptaban. Ah, Señor, habéis dicho, qué fastidio es esto, los sacerdotes, los líderes, qué fastidio, ¿cierto? Tener que comernos esto. Y en eso me desprecian, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Trajeron lo hurtado, lo aceptaron. Trajeron lo robado y ustedes lo aceptaron. Trajeron lo cojo, trajeron lo enfermo y ustedes lo aceptaron. Y presentaron ofrenda como si eso fuera ofrenda agradable y yo debía aceptarla. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Los sacerdotes actuaban mal, hermano. Los líderes actuaban mal, recibiendo esos animales enfermos y luego se quejaban que tenían que comérselo más encima. Así despreciaban la porción de Dios que Él les había otorgado. Esto es similar cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios y luego nos quejamos, hermanos, por las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿o no? Le echamos la culpa a Dios, los patudos. Le echamos la culpa a Dios. Pucha, Señor, ¿por qué me fue mal aquí? ¿Por qué me resultó esto como yo no me resultó como yo esperaba? Pusiste delante de Dios ofrenda agradable ante Él, o aceptaste cualquier cosa, o fuiste sin Dios a hacer ese trámite, fuiste sin Dios a tratar de resolver algo, dejaste a Dios de lado, menospreciaste su estatuto, sus mandamientos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿También nuestras ofrendas están llegando en olor desagradable delante de Dios? En medio de toda esta queja, el Señor lo llama al arrepentimiento, porque todavía podían corregirse, pero queda claro que no dejará pasar por alto esa falta de respeto. Mire lo que dice Malaquías 1:9. Ahora pues, orad, clamad, hermano, Dios no va a andar detrás de ti, ofreciéndote su misericordia. Somos nosotros los que debemos estar detrás del Señor, clamando por su misericordia. Señor, perdona mis faltas, perdona mi pecado, perdóname, Señor, por no seguir tus estatutos, tus leyes. Perdóname, Señor, por despreciarte, por haber perdido mi temor hacia ti, para que el Señor tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podemos agradarle si hacemos cosas que no son gratas delante de Él? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, los invito para que recapacitemos y meditemos en esto que hemos aprendido hoy. Todos los libros que están en la Biblia son para nuestro crecimiento, como predicaba el domingo el hermano Cristian en el templo. La palabra de Dios es agua que nos limpia, que nos purifica, y su Espíritu Santo, ¿cierto? Debe ayudarnos, Él nos ayuda, el Señor lo dejó para que nos ayude, para que nos guíe a toda verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es la verdad? Su palabra es la verdad, hermano. Así que aprender a través de ella. Los invito para que se sigan conectando los días miércoles a nuestros temas de educación cristiana y esperemos en el Señor que esto que hemos aprendido hoy del primer capítulo de
de Malaquías lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Meditemos en nuestro corazón qué le estamos trayendo a Dios, qué estamos poniendo delante de Dios. Amén. Padre amado, bendito Señor, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, queremos agradecerte, Señor, porque siempre, siempre, Señor amado, tú estás hablando a nuestras vidas para que nosotros recapacitemos sobre nuestra manera de vivir. Señor, te estamos fallando, estamos trayendo ofrenda extraña, Señor, delante de ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, enséñanos tus mandamientos, Señor, para hacer tu voluntad. Sabemos que no todo aquel que te diga Señor, Señor, entrará en tu reino, sino que aquellos que hacen tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos guíe a obedecer tu palabra, nos enseñe a permanecer en ti, Padre. Nosotros pensamos, Señor, que con solo haber hecho la confesión de fe ya estamos más que salvos, pero hay un proceso que debemos vivir y hay pruebas que tendremos que vivir a lo largo de nuestro caminar en ti. Señor, danos las herramientas para poder resistir, para poder, Señor, decir como Pablo, he terminado esta carrera, Señor. He corrido, Señor amado, delante de ti. Padre, que nuestros corazones permanezcan limpios, puros, que dejemos de ser de doble ánimo delante de tu presencia, que un día queramos hacerlo bien, otro día no, Señor, sino que permanezcamos firmes y fieles a ti, que honremos tu nombre, que te honremos, Señor, como Padre, y que te sirvamos como Señor, que te obedezcamos como Señor de nuestras vidas. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que se pudo conectar en esta hora. Bendice sus vidas, Señor, para que ellas también, Padre, aprendan de ti, de tu palabra, como tú quieres que nos conduzcamos, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, sobre nuestros líderes, sobre nuestros pastores, sobre el pueblo, Señor, que recibamos palabra tuya que transforme nuestras vidas y transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Luchito, le entrego la palabra.